Niños fantasma, demonios que arrebatan almas y mujeres malévolas castigadas por su mal comportamiento. Son los personajes que forman parte de las leyendas de Jalisco de este segundo video. Buenas y lectoras noches. Lectores trotamundos, pónganse cómodos. Gracias por acompañarme una vez más en la ruta de leyendas de los diferentes estados de México. Hoy continuamos en la tierra del tequila y el mariachi. Pero antes de continuar, no se olviden por favor de suscribirse al canal y de darle like al video, comentarlo y compartirlo. Empecemos. Nachito. En vida, Nachito le tenía un miedo crónico a la oscuridad, algo que sus padres no ignoraron en el corto tiempo que lo tuvieron con ellos. Los médicos que atendieron el parto le dijeron al matrimonio Torres Altamirano que su pequeño bebé había nacido con un comportamiento extraño para su edad, pues generalmente no muestran signos de comportamiento hasta pasados unos meses, pero el caso de Nacho era distinto, ya que lloraba en cuanto era puesto en el cunero y las enfermeras no podían apagar las luces de la habitación, lo que llegó a considerarse como un comportamiento anormal, muy ajeno a los conocimientos médicos de aquella época. El niño, cuentan, tenía que dormir con la luz encendida y las ventanas de su habitación abiertas. Los padres del menor pronto se dieron cuenta que tampoco le gustaba mirar objetos que hicieran bulto, por lo que su recámara estaba libre de todo tipo de cosas. Por más que lo intentaron, los padres de Nachito no encontraron respuesta a tal enfermedad. Todo fue en vano. Dicen que cuando cumplió 1 año, falleció el niño Ignacio y después de velarlo, fue sepultado en el Panteón de Belén. El acto solemne se hizo de manera sencilla, ya que antes las costumbres eran otras y en las inhumaciones de los pequeñitos no asistía mucha gente. Pero sucedió que al día siguiente, el velador del cementerio encontró, completamente horrorizado, la tumba del menor afuera. Como era de esperarse, acudió con las autoridades para reportar lo acontecido. Nadie le creyó y le sugirieron que si la tumba estaba afuera, solo tenía que volver a enterrarla. Así lo hizo, pero al día siguiente, por la mañana, halló la misma escena. De nuevo acudió con las autoridades, quienes acudieron al lugar incrédulos, pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que la tumba estaba completamente fuera de su lugar? Volvieron a poner la tumba bajo tierra, y así lo hicieron en los días sucesivos, porque, según se dice, 10 días amaneció sobre la losa. Para entonces, la noticia se corrió por el barrio y pronto la gente comenzó a llegar para ver lo que llamaban prodigio. Los últimos en enterarse fueron los Torres Altamirano, porque era de esperarse que la noticia les causara gran pesar. Se ocultaron lo más que pudieron, pero ante las circunstancias no hubo más que informarles. Los padres de Nachito llegaron consternados al cementerio y pronto dedujeron que su hijo, como lo hiciera en vida, no soportaba estar encerrado y en la oscuridad, por lo que pidieron a las autoridades dejarlo sobre la losa. Es por eso que en el Panteón de Belén hay una pequeña tumba fuera de la tierra, pero lo que sucedió después es tema de otra singular historia. El fantasma de Nachito. Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito, fue un niño que vivió muy poco, hace aproximadamente 1 siglo. Al morir, sus restos fueron depositados en el Panteón de Belén, pero según cuenta la leyenda, su tumba amanecía arriba de su losa cada vez que era depositada en la tierra, por lo que se acordó que la tumba del menor permaneciera para siempre expuesta. Varias personas que han visitado el Panteón de Belén comentan que han sentido la presencia del niño al visitar su tumba
El simple hecho de ver la foto y el sepulcro les hace sentir algo extraño. Incluso hay quienes dicen haber escuchado la voz de un niño pidiéndoles dulces. Es así como la costumbre de llevarle dulces y algunos juguetitos a su ataúd se hizo presente, pues al parecer, quien visita su tumba sin un presente se lleva la presencia del menor, quien les hace una travesura a la menor oportunidad, o al menos eso es lo que dice la gente de Guadalajara. Lo cierto es que el fantasma de Nachito es toda una atracción para el Panteón de Belén, ya que cada año atrae a muchos visitantes, quienes buscan encontrar en esta historia rastros de un pasado cultural, ya que cementerios como el más antiguo de Guadalajara es una clara muestra de las costumbres arcaicas. Tal vez por ello esté lleno de leyendas dignas de ser contadas. La tumba del Catrín. Una de las cosas más extrañas es que precisamente el Panteón de Belén ya no está en la actualidad custodiado por un velador. Esto se debe a que hace muchos años asustaron terriblemente al hombre que cuidaba este viejo jardín, donde descansan los restos de antiguas personas. Sucedió en la época de los años 40 y el susto le ocasionó la muerte. Dicen que fue precisamente entrada la noche, momentos antes de cerrar el panteón. El hombre se encontraba sentado en el suelo, recargado en un árbol, cuando de repente vio a un personaje vestido de negro, de pies a cabeza. La primera impresión que tuvo es que alguien no estaba respetando el horario de visita, así que lo siguió. Pero en una breve distracción lo perdió de vista. Por más que lo buscó, esa noche no pudo hallar al trasnochador. Al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo, solo que en esta ocasión pudo mirar cómo la figura se perdía entre la tumba de los Arévalo, gente poderosa que en vida fuera rica, pero también violenta. Fue entonces cuando entendió que se trataba de un aparecido, al que en realidad no quería molestar. Se retiró y evitó toparse con el fantasma en los días subsecuentes. En cierta ocasión, el velador se armó de valor, quizá por estar cansado de observar cada noche la misma figura espectral, y se acercó al personaje de ultratumba. Cuando éste notó que lo estaba mirando, volteó para mostrarle al velador la risa más burlona y siniestra que pudiera haber visto antes. El vigilante se quedó paralizado de terror y a la menor oportunidad se fue a su casa, lo que ahora son las oficinas del Panteón Belén, de donde no salió hasta después de 3 días. Cuenta la leyenda que durante esos 3 días el velador sufrió los sustos más espeluznantes, pues la figura vestida de negro en realidad era el mismo demonio, quien al parecer lo estuvo molestando, ya que para el 4.º día el velador estaba físicamente demacrado y en evidencia alucinando. El pobre hombre ya no salió de ahí por su propio pie, sino que tuvieron que sacarlo a la fuerza, mientras éste deliraba. A los pocos días de haberlo encontrado, el velador murió, con lo que logró convencer a las personas de que algo siniestro se escondía en el Panteón de Belén. Tras lo ocurrido al velador, comenzó a circular una posible respuesta. Se dijo que uno de los Arévalo, joven que le encantaba apostar en las cantinas, había muerto en pecado, vendiéndole además su alma al diablo. Para entonces ya había perdido más que la dignidad. Apostó las propiedades familiares y en la peor de las desesperaciones intentaba recuperar algo, lo que no consiguió. Dicen que esa noche llegó a su casa sudado, pensando que su padre lo mataría cuando le diera la noticia de que había perdido todo en el juego. Al subir a su habitación, ya lo esperaba una horrible presencia. «No voltees porque podrías asustarte», dijo el espectro
tomándolo del hombro. Estoy dispuesto a ayudarte, pero con una condición. El día y la hora en que yo lo decida, voy a regresar por tu alma pecadora. A cambio, te devolveré la riqueza perdida. El menor de los Arévalo estaba tan asustado por lo que podría hacerle su padre, que terminó aceptando el trato de inmediato. Dispuesto a saldar sus deudas, esa misma noche regresó a la cantina, sin contar con que se desataría una brutal pelea en que terminaría más que enredado. Murió casi al instante de un balazo al corazón. Al conducirlo a donde sería su descanso eterno, el menor de los Arévalo llevó consigo aquella endemoniada figura, que a partir de ese momento comenzó a aparecerse frente a su tumba. En respuesta de lo ocurrido al velador, la familia Arévalo llevó hasta la tumba de sus parientes muertos un cuadro religioso, mismo que colgaron con la intención de que ahuyentara al demonio. Finalmente lo pretendido ocurrió, ya que dicen que desde ese preciso instante la figura no volvió a aparecerse. No obstante, cuenta la leyenda que el día que el cuadro llegue a moverse o caer, volverá a aparecer el demonio en persona. Las lobas. Hace muchos años, las mujeres de Jalisco recreaban sus mentes paseándose por las calles, y si vivían en el campo, lo hacían alrededor de las tierras, disfrutando el frescor del aire. Ahí, cuando se topaban con los de mayor edad, escuchaban las historias más insólitas. Era casi una tradición que las aderezadas con terror fueran contadas a la luz del ocote. Como las cocinas estaban fuera de las casas, solía pasar que las ollas y los trastos figuraran sombras en las paredes. De esa época es la presente historia, contada por una anciana que jura haberlo visto en su niñez. Hubo en ese tiempo una familia muy pobre, cuya única posesión era un viejo burro. El papá, de nombre Ramiro, acostumbraba a salir todos los días muy temprano para evitar que los animales dañaran la labor, porque se ganaba el pan cuidando unos barbechos en la falda de un cerro. Su esposa, Josefa, se quedaba al cuidado de sus 2 hijas y también preparaba la comida para todos. Las hijas ya estaban añejas. A Concha, la mayor, y Hortensia, la menor, no gustaban la pobreza de sus progenitores y pasaban el tiempo renegando. Además de groseras y flojas, esperaban que todo lo hiciera su madre. Aquel año, el temporal no fue bueno, y don Ramiro temía que en poco tiempo se quedaran sin alimentos, por lo que debían guardar todo lo que les fuera posible. Debían comenzar con los granos de maíz, pero como el trabajo era duro, necesitaba más de 2 manos. Les pidió a sus hijas que le ayudaran, pero éstas se negaron, argumentando que sus manos se les maltratarían con la tierra y el pesado calor. Doña Josefa le dijo a su esposo que no las mortificara, que ella le ayudaría tan pronto terminara sus labores. Al cabo de unas horas, la cosecha fue levantada, pero era muy escasa. Por tanto, la parte que les correspondía por su trabajo llegó apenas a 5 cargas de maíz en mazorcas y unas 8 gavillas de tazole. Los esposos hicieron varios viajes con su burro para acomodar el producto en el mercado del pueblo. El comprador no tenía el dinero en ese instante y les pidió que regresaran por él cualquier otro día. Ya de regreso, don Ramiro le pidió a su esposa que volviera al día siguiente a cobrar el dinero y que con eso comprara tela para hacerles unos vestidos a sus hijas. Concha y Hortensia escucharon solo parte de la conversación, lo referente al cobro del dinero. Al día siguiente, cuando su padre se retiró y doña Josefa se disponía a bajar al pueblo, ellas le exigieron que les trajera carne. La madre, como era buena y vivía penada con sus hijas por no haberles dado una vida mejor, pensó que tenían razón
y que si gastaba en ello todo lo que tenían, de alguna manera la providencia las socorrería en el futuro. Pero de camino al pueblo, se dio cuenta que la actitud de sus hijas tal vez se debía a que en su casa no había una imagen religiosa. En cuanto tuvo el dinero en la mano, se fue en busca de la carne, pero al no encontrarla por ningún lado, y eso que buscó con el matancero y en la plaza, tomó aquello como una señal de que en realidad debía invertir el poco dinero que tenía en una imagen religiosa. Antes de volver a casa, pasó a comprar un santo, decidiéndose por San Lorenzo, ya que le había llamado la atención su historia de martirio en la hoguera. Pensó que a su esposo e hijas les gustaría tanto como a ella, y que al verlo se olvidarían de comer carne, pero estaba muy equivocada. Cuentan que cuando las hijas se dieron cuenta de que no era carne lo que llevaba en sus manos doña Josefa, la empujaron a modo de que tirara el santo, pero ella prefirió dejarse caer antes que tirarlo, y al hacerlo, se pegó en una piedra en la cabeza, muriendo de manera instantánea. Las hijas, al ver lo que habían hecho, no se arrepintieron, más bien cortaron del cuerpo de su madre trozos de carne, los cuales guisaron en una olla. Don Ramiro llegó al atardecer, hambriento, y fue derecho a la cocina. Allí estaban las dos hijas, muy amables con él. Eso le extrañó, porque nunca se portaban de esa manera, y les preguntó: ¿dónde está su madre, hijas? No tuvieron el valor de decirle nada. Al contrario, pretendían que él también comiera del guiso macabro. El hombre estaba hambriento y no pudo más. Llevaba la primera cucharada a la boca cuando escuchó una voz ajena. Ramiro, es tu mujer a quien estás a punto de comerte. Fuera de sí, don Ramiro se levantó de la mesa buscando a su esposa, pero no encontró otra cosa que al santo lleno de sangre. Entonces comprendió todo. Volteó hacia sus hijas y vio en sus ojos la mirada de las fieras. Desde el fondo de su alma les gritó: solo unas lobas serían capaces de hacer esto. Que Dios las castigue y se conviertan en eso. La providencia quiso que esas malvadas mujeres fueran castigadas, porque se dice que a partir de ese momento se convirtieron en un par de lobas, las cuales por muchos años merodearon los bosques. El único inconveniente del castigo fue que las bestias llegaron a alimentarse de las personas que ingenuamente transitaban por los rumbos. Lectores trotamundos, cuando vayan al Panteón de Belén, tengan mucho cuidado. Ahora saben que en este no tan solo se encuentra un vampiro que está en espera de despertar, sino que también hay otras siniestras entidades, así como otras apariciones aparentemente menos malévolas, como el fantasma de Nachito, y que sin embargo no debes dejar pasar que de igual manera todo ello forma parte del mundo de los muertos, un mundo que debes dejar descansar en paz, pues de no hacerlo podrías pagar un precio muy alto. Gracias por escucharme. Me despido de ustedes, lectores trotamundos. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video, comentar y compartir. Los espero el próximo sábado en su sección Herencia Ancestral, leyendas, mitos y relatos paranormales. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.